Entonces, les voy mostrando un artículo que salió en un diario. Dice, la oveja siempre se preña bien, dice, el 2021 fue recordado por el año más mellicero, el 2022 fue aún mejor. Al menos así lo reflejó el 7º taller de gestación en ovinos organizado por el INEA, La Estanzuela, sobre un total de 224.990 ovejas, hubo un 93% de preñez, con un 22% de mellizo y 115% de potencial de parición. El año pasado fue de 112. Esto es igual o mejor que el año pasado, sobre todo por el mayor potencial de parición, destacó el país Gabriel García Pintos, médico veterinario retirado. El mayor desafío a esta altura del partido es optimizar la supervivencia de los corderos nacidos, aplicando manejo nutricional y sanitario para incrementar la producción y reflejarlo en los números de la empresa en momentos en que se precisan más corderos y valen como nunca. El taller dejó claro que las ovejas en un año seco siempre se comportan bien. A su vez, hay una mano muy grande de los productores que aplican cada vez más tecnología, como flashing, revisación de carneros, suplementaciones estratégicas. El gran dilema que tenemos hoy es cómo salvar todos los corderos que nacen. Es el cuello botella que nos han arrojado los otros talleres, porque el 50% de los corderos que nacen en el país se mueren. Según García Pinto, el 25% de los corderos que nacen se mueren en las primeras 72 horas por hambre y frío. El 25% restante lo hace al destete o llegada al destino, es decir, las hembras para reproducción o los machos y hembras refugadas a frigorífico como venta de gordo. Es por eso que los productores deben hacer abrigo y mejor suplementación, y ahí da una serie de recomendaciones. Eso les está hablando de que la producción ovina es un tema muy importante, trascendente para nuestro país y para muchos productores que se juegan al ovino. Esa producción, espérate que estoy acá, ahí está, y esa producción ovina, entonces, tiene ciertas características y tiene ciertos desafíos que tenemos que ir superando, desafíos técnicos sobre todo, que tenemos que ir superando para tratar de producir mejor y para que el productor tenga una ecuación económica positiva. Sobre una producción muy variada, en el que se puede destinar los productos hacia la producción de carne, los productos hacia la producción de leche, hacia la producción de lana, nosotros tenemos que ir aplicando algunas tecnologías o algunos biotecnologías reproductivas que pueden estar disponibles en el momento para poder mejorar esa producción. Y el examen andrológico o examen de aptitud reproductiva es una de las tecnologías que nosotros vamos a ir aplicando, por lo cual vamos a hablar sobre esto hoy. Generalmente, cuando ustedes tienen que presentar un tema, entonces lo primero es definir. Y cuando vamos a ver qué es el examen de aptitud reproductiva, pruebas o test de perdón, que estoy un poco distraído con el tema del teléfono, al que voy a silenciar para que no molesten los mensajes internos. Perfecto. Así que decíamos que el examen andrológico o el test de aptitud reproductiva son pruebas que nosotros hacemos a los carneros, a los futuros padres, que buscan conocer cuál es su capacidad potencial para la reproducción. Permite descartar
aquellos animales que presentan problemas. Yo acá traje dos definiciones que encontré y que son bastante parecidas. Es una prueba que busca conocer la capacidad reproductiva potencial de los carneros, permite descartar los animales que presentan problemas, y la otra busca conocer si los carneros son potencialmente aptos para enfrentar una encarnerada. O sea, cuando nosotros hacemos una evaluación y establecemos un orden de salud o de enfermedad, orden de aptitud u orden de inaptitud para la reproducción. Recuerden que no medimos la fertilidad del carnero, nosotros simplemente lo que estamos haciendo es comprobar que los animales puedan estar disponibles para la reproducción, puedan ser sometidos a una encarnerada. ¿Cómo harían ustedes para medir la fertilidad de un animal? En este caso de un carnero. Para medir la fertilidad del animal, lo que deberían hacer es colocar el carnero con una cantidad que pueden ser 100 ovejas primerizas, o sea, borregas, 100 borregas vírgenes. Entonces el carnero, durante un periodo de un ciclo de celo, que son más o menos 17 días de promedio, nosotros ponemos ese carnero y en un ciclo después se cuenta qué cantidad de ovejas quedaron gestadas. Esa sería la manera más cercana para poder medir la fertilidad del carnero. Mediante las pruebas de aptitud reproductiva, mientras el estudio de la aptitud reproductiva sirven para ver cuáles son aquellos machos que están sanos y aptos para una encarnerada, ¿tá? No me van a decir a ciencia cierta cuáles son los realmente fértiles. Quiere decir que si bien yo puedo buscar cuáles son los aptos, algunos pueden, de esos aptos pueden presentar problemas de fertilidad que dependerán de factores que no podemos medir, como por ejemplo factores genéticos propios de los animales. ¿Por qué es importante hacer esto? Los estudios nacionales de evaluación de carneros a campo arrojan que hay un 24% de carneros que no son aptos como reproductores. Entonces, eso quiere decir que nos va a traer aparejado problemas con la fertilidad. La baja performance reproductiva en algunos establecimientos pueden ser debidos, y ahí tenemos una serie de causas, ¿tá? A que la época de la encarnerada no es la adecuada, a problemas nutricionales como peso, condición corporal de las ovejas, manejo nutricional, pero también y fundamentalmente los problemas de fertilidad de los carneros, a los cuales vamos a atacar tratando de hacer la evaluación andrológica, el examen andrológico o examen de aptitud reproductiva año a año para las carneradas que vamos a tener. ¿Por qué? Porque yo puedo enmascarar el mal funcionamiento de aquellos machos ineficientes aumentando el porcentaje de machos en la encarnerada, ¿tá? Pero eso hace o provoca de que estén trabajando carneros con problemas de fertilidad, con otros que no están aptos para poder entrar en la reproducción. Entonces, esos carneros, al competir muchas veces con los carneros de más fertilidad, pueden causar problemas de fertilidad importantes en las majadas individuales. ¿Y por qué? Y como premisa general, siempre es posible mejorar los índices reproductivos de las majadas. Ese es un trabajo de Jorge Bonino, del Plano Agropecuario del año 2000, que está muy interesante, que ustedes lo pueden buscar en internet. Los índices, los indicadores son necesarios para poder medir la producción que nosotros tenemos. Los indicadores que nos sirven para ver la parte de reproducción son
los índices de fertilidad, que bueno, que hablamos en el entorno de los 90%, vieron que para este año es 93%. La prolificidad, que andábamos entre el 1,1 y 1,5, que para el año 2022 andaba en 1,2. La fecundidad y la sobrevivencia y la señalada ya no hablan tanto de la reproducción, sino que hablan más del comportamiento productivo. ¿tá? La sobrevivencia habla de la habilidad que tienen las madres de poder criar a sus corderos hasta el destete, y la señalada habla también de factores ambientales y factores externos, como por ejemplo los predadores. Entonces, estos son los índices promedio, los indicadores que nosotros usamos, que pueden ser mejorados, y siempre nosotros estamos tratando de reflejarnos. Si nosotros hablamos de un establecimiento único, nos trataremos de reflejar con el promedio del Uruguay, y ver qué tan bien estoy haciendo las cosas o qué tan mal estoy haciendo las cosas. Y teniendo en cuenta que siempre puedo o siempre se puede mejorar. Siempre se puede apuntar a mejorar. ¿Para qué hacemos la evaluación andrológica, el examen andrológico? Porque queremos seleccionar e identificar los reproductores potencialmente aptos para la reproducción, con ellos nos vamos a quedar, y es lo mismo que decir que queremos eliminar de la majada aquellos animales con defectos que se pueden recuperar o que pueden no recuperarse para mejorar los índices reproductivos. En resumen, ¿tá? Tenemos que tener en cuenta que si yo pongo más carneros de los necesarios, voy a enmascarar los problemas reproductivos de cada uno de ellos, teniendo una fertilidad promedio que dependerá de muchos factores. Yo tengo que apuntar a seleccionar aquellos que estén sanos y bien para la reproducción, para poder quedarme con ellos y poder utilizar esos carneros para la producción, para tener buenos índices reproductivos. ¿Cuándo lo hacemos? Tenemos que hacerlo por lo menos una vez al año y por lo menos 60 días antes. ¿Por qué? Porque el resultado del examen andrológico van a ser 3 categorías. La primera categoría va a ser los aptos para la reproducción. La segunda categoría va a ser los no aptos para la reproducción. Y hay una tercera categoría que podemos decir que son los potencialmente aptos o de decisión diferida. Los de decisión diferida son aquellos que pueden ser mejorados para volverse aptos o después terminar siendo clasificados como no aptos. Y como la decisión está diferida, yo voy a tratar de darle un tiempo de alrededor de 60 días. 60 días que son necesarios para poder, si yo tomo una acción, para poder mejorar ese animal y para poder renovar toda la línea de producción de espermatozoides. Recuerden que el ciclo que va desde la espermatogonia hasta la formación del espermatozoide andan entre los 45 días hasta los 60 días en el caso de los espermatozoides eyaculados. ¿Cómo hacemos el examen de aptitud reproductiva? Bueno, es un estudio en el que tiene distintas cosas que están puestas acá en esta plancha. Primero, buscamos los antecedentes reproductivos, buscando o mirando o evaluando cuáles son los indicadores de este predio, no los medios nacionales, sino los de este predio. A ver cómo está funcionando la producción, y dentro de la producción, dentro del círculo de producción, el rubro reproducción. Después, en la base de los carneros, haremos una evaluación clínica del estado de salud del grupo, una evaluación clínica individual,
una evaluación del particular del aparato reproductor, una evaluación funcional de cómo está andando el aparato reproductor y cómo hace la entrega del semen el carnero, que es una prueba cualitativa, una evaluación seminal, el espermiograma, y podemos hacer una evaluación cuantitativa de la capacidad de servicio para poder establecer el potencial de encarnerada que podemos tener para ese establecimiento. Además, siempre tenemos que dejar lugar a otros estudios que sean necesarios, como por ejemplo estudios de sangre para ver algunos, por ejemplo, epididimitis, para poder ver algunas enfermedades, o otros tipos de estudios que puedan ser necesarios como colaterales. Resumiendo, estudio de antecedentes, evaluación clínica general de los animales, evaluación particular del aparato reproductor, buscando si hay anormalidades de algún tipo que puedan ser visibles o casi visibles. Nosotros tenemos que abusar todos los sentidos para poder detectar cuáles son aquellas anormalidades. Una evaluación funcional para ver que realmente si está entero y están todas las partes, que funcione correctamente, a la vez que colectamos el semen para observar el semen, y después tenemos la opción de hacer el test de capacidad de servicio. Todos esos son integrantes de la evaluación reproductiva del carnero. Algunos colegas diferencian en algo lo que es el examen andrológico, que es la evaluación clínica y física del aparato reproductor y más nada, y el test de los test de capacidad de servicio y evaluación funcional los ponen como evaluación reproductiva. Examen andrológico sería una parte dentro de la evaluación reproductiva. Pero hemos convenido de que evaluación, de llamar evaluación reproductiva y examen andrológico como lo mismo, porque nosotros tenemos que evaluar el animal tanto físicamente como funcionalmente para poder saber si es apto como para poder tener o estar en una encarnerada. Como dijimos hace un ratito, tenemos el resultado final del examen de aptitud reproductiva, que tendremos carneros potencialmente aptos. Recuerdo que son siempre potencialmente aptos porque la fertilidad solamente la puedo medir en la interacción con las hembras. No medimos en el examen de aptitud reproductiva los problemas genéticos, cromosómicos, por ejemplo, alteraciones cromosómicas que puedan producir líneas subfértiles o infértiles. Carneros temporalmente no aptos o carneros no aptos. Los temporalmente no aptos pueden volverse aptos o pueden volverse no aptos. ¿tá? Es una clasificación intermedia con algunos individuos que, si los curamos, pueden volverse hacia ser aptos, y bueno, y si no, o la cura demora mucho tiempo, hay que juzgarlos productivamente. Allí empieza las decisiones muchas veces que hay que tomar, en el sentido de que la edad que tenga el animal, para poder comparar cuáles son las afecciones que tienen con la edad que tiene y cuánto tiempo nos queda como animal productivo en el establecimiento para poder decidir si esos temporalmente no aptos pueden convertirse en aptos o directamente ya son motivos de descarte desde el punto de vista reproductivo. Después del examen de aptitud reproductiva, ¿qué es lo que hacemos? Con los aptos le damos una dosificación, una vacunación contra Clostridio, y lo llevamos a un potrero con buena sombra, agua verde, ¿tá? Que estén bajo control, porque hay una tendencia a los machos a dejarlos siempre
en los potreros menos agraciados para dejarlos, para ir a mirarlos prácticamente una semana, 15 días antes de cuando los necesitan. Los temporalmente no aptos no los podremos llevar hacia un potrero y dejarlos un poquito más abandonados, los tenemos que tener bajo observación. Bueno, tenemos que ver cuáles son las medidas correctivas que tendremos que aplicar, ¿tá? El tratamiento que se aconseje para ese animal, y después ver si se resolvió la observación o no se resolvió la observación, y si después se puede aconsejar o no aconsejar el uso de ese animal. Siempre tiene que haber una decisión, una evaluación posterior. O sea, los de decisión diferida, ustedes van a tener que realizarle los tratamientos y volverlo a evaluar, para poder saber si están o no están aptos. Y la evaluación debe ser integral. Si tiene, por ejemplo, una llaga de prepucio, y le curo la llaga de prepucio, tengo que hacer una evaluación integral, a ver cómo sobrevivieron los espermatozoides, a ver cómo está ese parénquima testicular, porque es muy probable que debido a dificultades por el tema de la inflamación, puedan quedar secuelas, tanto en el espermiograma, como por ejemplo secuelas de fibrosis que después nos van a desencadenar otros problemas. Por lo cual, siempre es recomendable, después de tenerlos en tratamiento, volverlos a estudiar. Los no aptos, lo ideal es que se castren, porque si no son aptos para un establecimiento, tampoco lo van a hacer para el otro. Así que la castración impide la utilización y sobre todo la tendencia a que, bueno, capaz que si se los vendo a otro, los puedo utilizar. Esos animales después tendrán otro destino productivo, que será el que les quiera dar el productor. Muchas veces en el momento de la castración se confirman el diagnóstico clínico, ¿tá? Y bueno, y de repente sirve para ver, para hacer una estrategia en el establecimiento. En cuanto a la parte anatómica, les recuerdo que el aparato reproductor estaba conformado por el pene, que tiene una S sigmoidea, que esa S sigmoidea tiene un músculo que está acá, retractor del pene, que la parte del prepucio el pene tiene una parte prepucial y una parte retroprepucial. La parte prepucial está la parte libre del pene, con el glande, el yelmo del glande y el apéndice vermiforme. Después tenemos las glándulas accesorias, que tenemos la vulvouretral, la próstata, que es lo mismo que en el toro, tiene una porción diseminada bastante importante, y que las glándulas vesiculares también son más o menos importantes en el carnero. Las ampollas de los conductos deferentes sirven como reservorio para los espermatozoides, y son consideradas como unas glándulas. Eso se continúan con los conductos deferentes, que son dos, uno izquierdo y uno derecho, uno para cada testículo, que van por el cordón espermático localizado en el cuello del escroto, y que llegan y se continúan con la cola del epididimo, el cuerpo del epididimo y la cabeza del epididimo, para finalmente llegar al testículo. Si nosotros vamos a hacer el trayecto de los espermatozoides son formados en los túbulos seminíferos, que están presentes en el parénquima testicular, que van hacia una rete testis, que van por los conductos eferentes hacia la cabeza del epididimo, ¿tá? El epididimo es un túbulo contorneado,
que se presenta anatómicamente en la porción dorsal, la cabeza, en la porción medial lateral, el cuerpo del epidídimo, y en la porción caudal, la cola del epidídimo, y de allí nace el conducto deferente que hacíamos referencia. En este cuello del escroto, en este cordón espermático, además del deferente, van a venir la arteria testicular, el nervio testicular y la vena testicular. Y la vena testicular va a formar un plexo que envuelve la arteria testicular. Este plexo o plexo que se llama plexo pampiniforme, es muy importante, porque las gónadas, en este caso los testículos, tienen que estar más o menos entre 2 y 4 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal para que la producción de células espermáticas sea normal. Esto se llama el mecanismo de termorregulación que va a tener los testículos. Los testículos entonces tienen un mecanismo de termorregulación en el que está formado por una parte, por el plexo pampiniforme, que al envolver la arteria espermática, ¿ah?, lo que hace es la sangre venosa vuelve con un retorno un poco más fría que la sangre arterial, entonces eso hace enfriar por contracorriente, enfriar la sangre que llega al testículo. Ese plexo pampiniforme es fundamental para la termorregulación, como así también el músculo que va a subir o a bajar, o sea, va a aproximar hacia la pared abdominal o lo va a distanciar de la pared abdominal, que es el músculo cremaster. Este músculo cremaster entonces es parte del cuello del escroto. El músculo cremaster levanta y baja los testículos, conjuntamente con la túnica muscular que tiene el saco escrotal. El saco escrotal tiene una túnica muscular que se llama dartos, que lo que hace es arrugar el saco escrotal para permitir que los testículos vayan hacia dorsal. Junto con las glándulas sudoríparas, junto con la lana presente en el escroto, todo ello forma el mecanismo de termorregulación que tiene los testículos, porque son bilaterales. Entonces, resumiendo, el mecanismo de termorregulación de los testículos, ¿cómo está conformado? Por, de afuera hacia adentro, por la lana presente en el escroto, que no puede ser demasiada, pero que tampoco puede faltar, porque si hay demasiada, no permite una evaporación de la transpiración que le va a aportar las glándulas sudoríparas de la pared del escroto. Las glándulas sudoríparas, el músculo dartos, el músculo cremaster y el plexo pampiniforme. Todos estos elementos confluyen en que la sangre que llega al testículo por la arteria testicular sea más fría, entre 2 y 4 grados, que la sangre que sale de la pared abdominal, ¿ah?, por la pared abdominal a través del orificio inguinal. La clase de por sí es expositiva, pero me interesaría que cuando tienen una apreciación lo puedan plantear. Ninguno está con cámara encendida. Me gustaría también verle alguna cara a los estudiantes que están por ahí. Cuando esto es más bien a repaso, no tiene gran importancia, gran novedad, ¿no? Pero lo que quise es hacer énfasis en lo que consideramos realmente importante, porque lo vamos a ver después. Les propongo que si quieren preguntar, bueno, me lo hagan saber de alguna manera. Supongo que lo mejor es intervenir, porque no voy a ver las manitos levantadas en esta
en la pantalla. En la porción libre del pene, que está formada por parte del pene y el glande, tenemos el glande del pene, que es una zona donde es sensible, donde necesita la sensibilidad para reconocer el calor vaginal y la presión vaginal, y sobre todo la presión en la parte final del pene, que va a ser responsable de la estimulación para el reflejo eyaculatorio. ¿Cómo se produce la eyaculación? Bueno, una vez que el pene entra en erección, se estira el músculo retractor del pene, se produce la erección, entonces se ingurgitan los isquiocavernosos, se produce la erección total, y ahí cuando el carnero realiza la búsqueda y la zona sensible del yelmo del glande encuentra presión y temperatura, se produce la contracción simultánea de partes del aparato genital. Por una parte, se produce la contracción del esfínter vesical, que está localizado más o menos a esta altura, por delante de la confluencia de las ampollas de los deferentes y el lugar donde confluye los tubos de secreción de las glándulas vesiculares. Todo eso queda ¿dónde? Queda debajo de la zona de la próstata. Entonces, todo eso cuando se contrae, provoca conjuntamente con la contracción del músculo vulvuretral, de la uretra sobre todo, que es una contracción rítmica y más bien de tipo peristáltico, va a llevar los espermatozoides con el líquido seminal, que se colocan en esta porción en la uretra, de la uretra pélvica, hacia adelante en más o menos 2, 3, en un chorro de 1 a 1,5 mililitros más o menos. ¿tá? Entonces, resumiendo, todo se produce una contracción de estos túbulos para llevar toda la producción de líquido hacia la uretra y en esa onda peristáltica producir la eyaculación. En los rumiantes se produce en un solo estímulo, en lo que llamamos un golpe de riñón. El apéndice vermiforme o proceso uretral es un vermiforme porque es parecido a un gusanito. Entonces, el proceso uretral es una prolongación de la uretra que sirve para, en el momento de la eyaculación, hace un spray en el fondo de vagina para poder diseminar correctamente el semen, todo en el fondo de vagina. Es importante, pero no es absolutamente necesario. Carneros con buena fertilidad pueden carecer de esta prolongación uretral. La presencia, la ausencia de la prolongación uretral puede llegar a ser un signo de que ese carnero pudo tener una afección de, por ejemplo, urolitiasis, porque la urolitiasis, cuando está presente, lo primero que se tapa con cristales es este apéndice vermiforme. Entonces, bueno, como tratamiento a veces se lo pueden cortar. También puede haber sido cortado como accidente en una esquila, por ejemplo. Cuando se sienta el carnero, tienen tendencia a protruir el pene y ahí con la máquina se lo puede lesionar y amputar sin querer. Bueno, hay que tener cuidado cuando este no está. Bueno, hablamos entonces de que la metodología que recomendábamos para el examen andrológico o la evaluación reproductiva es, bueno, hacer la historia clínica. Nosotros ahí tenemos una copia de la otra foto, historia clínica, examen objetivo general, particular, comportamiento sexual, examen de semen complementario. Entonces vamos a ir desarrollando del principio, la historia clínica. ¿Qué datos le interesan a ustedes como historia clínica? Algunos aspectos productivos que están vinculados a la reproducción, por ejemplo,
el porcentaje de preñez, la cantidad de señalados, porcentaje de parición, el manejo sanitario, el manejo nutricional, el origen genético para ver el grado de consanguinidad que tienen. ¿De dónde salieron estos carneros? ¿Yo los compro y son nuevos en la majada o son productos de la propia majada? Y son los borregos que nosotros teníamos y los fuimos obteniendo por generaciones de la propia majada. O sea que los padres produjeron los hijos que hoy son padres. Esos son elementos que tenemos que tener en cuenta. Recuerden que la consanguinidad no va con las características productivas. En otras palabras, lo que estábamos haciendo era ver cuáles son los indicadores de producción de este establecimiento y poder ver si hay algo que nos llame la atención. ¿Ah? El porcentaje de preñez habla de la fertilidad de los carneros del año pasado, que pueden ser los mismos que estaban evaluando para este año o no. A veces el productor decide cambiar todos los carneros, bueno, si son nuevos no tendrán alguno de estos datos. Pero sí es importante la señalada y la aparición para ver también el productor cómo maneja esa reproducción. En cuanto a la evaluación general, bueno, la idea, si a ustedes les presentan un grupo de carneros, que puede ser numeroso, a veces les presentan uno solo, pero por ahí vienen 15, 20 carneros, entonces lo primero que tenemos que hacer es separarlos por categoría. Los borregos primero, o los borregos después, pero no mezclar, y estar tratando de entreverar todos. Los borregos separados de los carneros adultos. ¿Ah? Lo primero. ¿Por qué? Porque algunos elementos los voy a buscar especialmente en los carneros que no tuvieron ninguna experiencia. Todo lo que son los aspectos genéticos, por ejemplo, los voy a buscar ¿en cuáles? En aquellos carneros que no son los que hayan sido evaluados previamente. Todos los aspectos adquiridos los voy a buscar en aquellos que ya tuvieron experiencia de encarneradas. ¿Tá? Básicamente por eso. Por eso tenemos que separar por categorías. Borregos, carneros, y podríamos hacer una tercera categoría con los carneros veteranos. Después hacemos un examen previo a todos juntos, ¿tá? Para ver qué tan homogéneos son. Hay que observarlos moverse y ver cómo caminan. Recuerden que los aspectos podales en los ovinos son fundamentales. Entonces, la idea es observarlos cómo se van movilizando y allí poder ver cuáles son aquellos que parecen sanos y cuáles son aquellos que son portadores de problemas importantes. Por ejemplo, los carneros que caminan de rodillas o los carneros que rápidamente se ve que tienen una diferencia muy grande en el escroto, o con el escroto muy pendular y caído, arrastrando, o con el escroto muy asimétrico. Entonces, esos que yo estimo que tienen un problema visiblemente, los puedo dejar para poder evaluar ¿cuándo? Algunos colegas eligen evaluarlos al principio. Yo prefiero evaluarlos al final. ¿Por qué? Porque primero quiero darles toda mi atención a aquellos carneros que están presumiblemente sanos. Y todos aquellos que presumiblemente están con problemas, bueno, los voy a dejar para el final. Quizás me alcance para la encarnerada con aquellos carneros que están presumiblemente sanos. Ahí observamos, bueno, el tamaño, estado corporal, aparato locomotor, los que no caminan, los aplomos y cualquier, como dice ahí, anomalía apreciable a distancia. Además también es importante ver la mezcla de las características productivas con las reproductivas, entonces la lana en la cara, las arrugas, los lunares, ¿tá? Todo eso tenerlos en cuenta en el momento previo a la evaluación.
Si yo como productor de lana me interesan mucho los lunares, entonces tendré que descartar algunos animales. Es mejor antes que yo los vaya a tocar, ¿tá? Entonces, este primer filtro es importante para poder quedarse con el grupo que realmente voy a evaluar, ¿tá? No le voy a sacar semen a carneros que no los voy a utilizar porque tienen lunares, y los lunares son de descarte para mis características productivas. Después, observar que estén los testículos, ¿ah? ¿Sí? Podemos observar algunas características como hablábamos de la lana en la cara. Recuerden que la lana en la cara estaba relacionada con la fertilidad. Y bueno, y observar los aplomos y cómo caminan. Ya eso lo repetimos un poco. Cuando después vamos a hacer una ficha, primero entonces hicimos un tamiz y sacamos todo lo que no esté bien. De los que quedaron en ese tamiz, vamos a hacer una ficha individual para cada uno de los carneros. Y en esa ficha individual, lo primero que se hace siempre es la reseña. Entonces, ubicar las caravanas, ubicar los tatuajes que tenga, ¿tá? Que pueden estar generalmente en la parte interna de auricular, colocar la identificación. Hoy, con la facilidad que tenemos para poner en los informes las fotos, entonces, sí, Josefina. Consulta, ¿por qué la lana en la cara está relacionada a la fertilidad? Bueno, hay unos trabajos en los animales, en la raza Corriedal, en los cuales la presencia de lana en la cara va contra los indicadores de fertilidad, sobre todo. Porque, por una parte, tienen dificultad para la visualización de la cría, tienen dificultad para sobre todo la protección de la cría con referencia a que no sienten tanto el frío, entonces tienden a estar fuera. Hay una técnica que es el desoje para poder producir mejorar esas características. Pero también está relacionado directamente con fertilidad, porque los que tienen más lana tienen menor fertilidad. ¿Sí? No sé si aclaro mucho. Hay unos aspectos de manejo y hay aspectos genéticos involucrados en eso. Perfecto, muchas gracias. Especialmente para la raza Corriedal, porque hay razas que son de lana libre en la cara, ¿no? Y en el merino, sobre todo. Por eso se le da importancia. Pero son más características productivas, no reproductivas, pero bueno, en eso estamos. Habíamos hecho el tamiz, ahora estábamos haciendo la reseña, anotar la identificación del animal, la caravana, los tatuajes. Y después, bueno, vamos a ir a evaluar cada uno de los carneros. Entonces, tenemos que recomendar, y algunas recomendaciones son elegir un lugar que resulte cómodo para trabajar. Es un poco de perogrullo, pero ustedes recuerden que tienen que trabajar cómodamente. ¿Cuándo se hace la encarnerada en las ovejas? ¿Ustedes recuerdan más o menos cuándo es una encarnerada? ¿Alguno que quiera decir algo? Abril, mayo. Y bueno, abril. Si tú tomas como abril, ¿cuándo, si son 60 días, tendrías que hacer la evaluación reproductiva? Si son 60 días antes de abril, que es el mes 4, estaríamos en... Y en febrero, ¿no?
Sí. En febrero. Si yo quiero hacer una encarnerada un poco más temprana, de marzo, ¿cuándo voy a hacer la evaluación andrológica, el examen andrológico? Y en enero o en diciembre. Entonces, ¿qué les parece a ustedes tener que ir a trabajar a un mediodía en enero al rayo del sol? Es incómodo para ustedes operarios y es incómodo para los animales. Entonces, por eso recomendamos trabajar en un lugar sombrío, en un lugar fresco, ¿tá? Como dice ahí, tanto para el personal de campo, para el auxiliar, para ustedes y para los animales. Y tener un lugar en el que no estén molestando uno al otro. De repente, a veces hay más de un colega que va junto, ¿tá? Yo qué sé, o llevo un ayudante que me va ayudando a hacer la reseña. Bueno, si es así, tratamos de que no nos molestemos uno con el otro, ¿tá? De que tengamos un lugar adecuado. Entonces les proponemos algunas acciones a tomar con el carnero de pie y otras con el carnero sentado. Con el carnero de pie vamos a revisar la boca, los ojos, el lomo, y cuando revisamos el lomo no solo vamos a ver las articulaciones de las vértebras, sino que además vamos a ver la condición corporal. Y los aplomos. Tenemos el animal de pie en estación, entonces vamos a ver. Y bueno, y ahí el examen de la boca me dice sobre la edad dentaria, ¿tá? Y ahí tienen un esquema, ¿tá? 10, 18 meses, corta los 2 dientes, 18 a 24 meses corta los 4 dientes, 6 dientes y boca llena. No solo la edad dentaria, sino las condiciones de esa dentadura, ¿tá? Recuerden que estos animales tienen que resistir por lo menos 3 meses comiendo y que tienen que tener buena disponibilidad de forraje y buena posibilidad de prensar y de comer, de cortar el forraje y poder comerlo. Con lo que algunos carneros con dientes muy bajos, bueno, capaz que son motivos de descarte. Tenemos que ver algunas patologías, si son borregos, patologías congénitas. ¿Qué patologías congénitas hay en la boca? Que son motivo de no aptitud, son motivo de descarte. El braquignatismo. Braquignatismo, sí. El braquignatismo es cuando el maxilar es inferior al maxilar superior. Y el prognatismo es cuando el maxilar inferior va por delante o muerde por delante del rodete dentario. Entonces, cualquiera de esas dos entidades, que son congénitas, altamente heredables, entonces son motivos de descarte. Patologías adquiridas que puedan tener, y bueno, desgaste dentario es una de las patologías más comunes, y después la posibilidad de que los dientes estén en mala posición, que vayan hacia adelante, que vayan hacia los costados, o que hayan tenido algún problema durante su vida que pueda provocar de que la dentición no esté funcionando. Acá tienen, por ejemplo, un braquignata. Bueno, el braquignata o prognatismo superior podría ser, pero más o menos es lo mismo. Los dientes no coaptan con el rodete, con lo que la alimentación se va a ver muy condicionada, ¿no? Las patologías entonces mandibulares son importantes. Hay que ver las astas o cuernos, si tienen y si corresponden para la raza, ¿no? En los ojos, el entropión. ¿Qué es el entropión? ¿Recuerdan? No está ahí en la foto. ¿No es como cuando el párpado se mete para adentro? Exactamente. El párpado, el borde de las pestañas crece hacia adentro, hacia la parte de la conjuntiva. Entonces eso provoca una irritación continua
de la conjuntiva con un lagrimeo. Ese entropión, el ectropión es cuando se evierte y crece y queda la mucosa de la conjuntiva expuesta. El entropión también es una patología hereditaria, motivo de descarte como reproductor. Las conjuntivitis, que pueden ser virales o pueden ser provocadas por los pastos, por la flechilla, por la sequedad ambiente, etc., por las lesiones, muchas veces son individuales y son unilaterales o pueden ser bilaterales y pueden atacar a una serie de animales, con lo que hay que evaluarlas bastante bien. Hay que ver qué tanto ven los carneros. La visión es importante para la reproducción. Si bien la oveja tiende a formar un harem alrededor del carnero, pero la visión sigue siendo importante para que el carnero reconozca la actitud de ofrecimiento que tiene la oveja en el momento del celo. Ella se para al lado de él, bueno, hablábamos de la conformación del harem, le muestra el anca la parte posterior, se queda inmóvil, mueve la cola y hace como un reflejo, como un movimiento, y como que hace pequeños saltitos, de manera de que ella está mostrando que desea ser cubierta por ese carnero. El carnero, que la tiene que ver, además del olfato, el olfato es medianamente importante en el carnero, no es tan trascendente como la visión. La visión es, sí, realmente importante. Bueno, y además en la cabeza, los otros problemas que pueden haber son en el testut, que es la parte superior de la cabeza. A ver si yo tengo acá, no. En el testut, muchas veces por las competencias entre los distintos machos que se golpean en la cabeza, hay una lesión que puede ser importante, que muchas veces puede haber una miasis, y recuerden de que toda lesión que va a producir un aumento del cortisol puede provocar una dificultad en la espermatogénesis, puede afectar la espermatogénesis. Entonces es importante, si hay lesiones a nivel del testut, entonces las anotamos. Hay que revisar correctamente la fosa lagrimal también, porque a veces puede haber algunos tipos de patologías que quede allí acantonado. La condición corporal en el ovino se establece palpando la zona dorsal lumbar, sobre todo la zona lumbar de los carneros, de los ovinos. Entonces nosotros tenemos en la condición corporal grado 0 a 5, ¿tá? Nosotros hablamos de que para la reproducción tienen que estar más o menos en grado 3, con huesos redondeados, cubiertos. Si está sobre 2 o 2,5, es conveniente en estos últimos 60 días dar un apoyo alimenticio, porque este carnero va a tener que estar pendiente de las ovejas que entran en celo y montarla, y no va a tener tanta disponibilidad de tiempo para poder estar comiendo. Entonces tienen que estar fuertes, tienen que poder desplazarse bien, desplazarse correctamente, que eso ya va para otro punto más adelante. Entonces tocamos en la palpación, se tocan las apófisis transversas, perdón, acá transversa, y las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, y allí revisamos qué tanto está cubierto de carne y qué grado de engrasamiento, de cobertura grasa, tienen en ese sector. Y allí establecemos los 5 valores de condición corporal, que esto es un elemento subjetivo, que depende mucho del operador que se hace
pero sí es repetible. El mismo operador, una vez que está entrenado, puede evaluar y comparar uno con otro animal y establecer un código de condición corporal para cada uno de ellos. Con el animal parado también, en el examen objetivo general es muy importante revisar los ganglios linfáticos, los que tenemos acá señalados submaxilar, que están inflamados en este caso, preescapular y precrural, y también el popliteo que está por acá abajo, son importantes porque los ganglios linfáticos drenan la linfa de determinadas regiones. Los submaxilares de toda la región de la cabeza y la boca, sobre todo, los preescapulares de los miembros del miembro anterior, y el precrural y el popliteo del miembro posterior. Entonces, eso nos indicaría, si hay algún proceso patológico infeccioso, un agrandamiento de estos ganglios. Nos provocaría un agrandamiento de estos ganglios, y eso hace que veamos con más detenimiento las distintas zonas. Después lo podemos sentar el carnero, y ahí lo seguimos revisando. Y ahí vamos a revisar pecho, pezuñas. En el pecho muchas veces la llaga de pecho es muy importante. Las pezuñas, para ver todo lo que son las podales. Pene y prepucio, escroto, y el contenido escrotal. Una cosa es el escroto como parte exterior, o sea, hablamos de la piel. Y después el contenido escrotal, que nos vamos a referir a testículo, epididimo y cordón testicular. El examen del pecho, entonces, hablábamos de la llaga de pecho. La llaga de pecho, hay que ver, es un proceso que puede ser más bien agudo hasta crónico. El agudo empieza como un eritema, que se va formando una costra, y después de que se forma esa costra se puede llegar a producir una úlcera. Eso es doloroso. La presencia de un carnero que está pesado, con problemas podales, que no se pueden mover, por ejemplo, que están siempre echados, entonces provoca que ese pecho empiece a irritarse, sobre todo él se queda quieto en la zona donde orina, entonces la orina con el amoníaco además va agravando el tema. El estar siempre húmedo va a provocar una dermatitis que en la parte aguda puede ir evolucionando hacia una úlcera. Cuando llegamos a una úlcera, úlceras muy dolorosas que incluso pueden llegar a que el carnero no pueda soportar la presión del pecho, y menos va a soportar la presión de su propio peso cuando monte a una hembra. Además de que los procesos inflamatorios afectan la espermatogénesis, el dolor en el pecho hace de que él prácticamente no se pueda movilizar. La llaga de pecho sería una clasificación como de decisión diferida para los carneros, porque hay que, según la gravedad que tenga, hay que curarla para poder tener un carnero apto. Bueno, pero es importante reconocer esta afección, este lugar, y ver si está presente o no. Después revisar los miembros, los 4 miembros, y hacer un diagnóstico de enfermedades podales. Los carneros, la compra de los carneros se ha atribuido siempre a el ingreso de las podales a los establecimientos que fueron libres de enfermedades podales. Entonces, siempre que hay una compra de carneros, vamos a realizar el examen andrológico de esos carneros para ver, en este estudio vamos a poder revisar perfectamente las patas. Entonces, revisar si hay grados de Tietín, ¿no? Si hay, por ejemplo, un grado 5 crónico incurable, no va a ser motivo de descarte.
o si hay grados intermedios en los cuales tenga que aplicar un tratamiento, bueno, hay que evaluarlo. Todos los grados son de decisión diferida, incluso cuando ustedes compran carneros y los quieren traer al establecimiento, si los compran con evaluación reproductiva como aptos, es conveniente hacerle un tratamiento preventivo antes del ingreso al establecimiento. Si los carneros estaban en el establecimiento, bueno, se pueden presentar algunos de estos grados de Piatín, y bueno, hay que ver y ir valorando qué es y cómo van a actuar en ese caso. En cuanto al saco escrotal y su contenido, la evaluación la hicimos con los animales sueltos, con el animal de pie, ¿tá? A ver si había algo muy macroscópico. ¿tá? Nosotros acá tenemos un escroto bien implantado, y un escroto que nos muestra problemas, que vamos a tener que ver. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay una asimetría, hay un testículo más abajo que el otro. Bueno, esto me indica que hay un problema. Esto es más normal. Este escroto tiene la piel por fuera y tiene un cuello escrotal. El cuello escrotal puede ser más ancho o puede ser menos ancho. Cuando es muy ancho, muchas veces indica, sobre todo con una condición corporal de 4 o de 5, demasiada gordura, y esa gordura afecta la termorregulación. Entonces, la apreciación del cuello escrotal es un tema importante. Después, cuando nosotros ya tenemos el carnero sentado, vamos a hacer la evaluación del saco escrotal y su contenido. Lo primero que hacemos generalmente es la medición de la circunferencia escrotal. La circunferencia escrotal se miden, los testículos tienen desplazamiento dentro del saco escrotal, entonces se desplazan hacia caudal, se sostienen del cuello escrotal con la mano, y allí se coloca la cinta de medir en el diámetro mayor, y se hace una leve tensión para eliminar el factor de la lana y de la piel, y ahí se toma la medida. La medición de la circunferencia escrotal es un dato importante. Podemos establecer un criterio de clasificación por circunferencia escrotal. Sin embargo, tenemos que tener muy en claro que la circunferencia escrotal en el ovino no es de carácter tan decisivo como lo es en el vacuno. Y decisivo quiero decir para decidir lo elimino o no. ¿Por qué? Porque la circunferencia escrotal varía durante el año. Recuerden que los ovinos son especies de reproducción estacional. Entonces, como son especies estacionales, hay épocas del año que pueden tener menor circunferencia. La alimentación también influye en la circunferencia escrotal. Entonces, como hay variaciones, y recuerden que nosotros vamos a estar haciendo la evaluación reproductiva en meses, a veces cerca del comienzo de la estación reproductiva, y en periodos a veces de sequía o de penuria alimentaria, bueno, tengo que tener una apreciación especial para la consideración de la circunferencia escrotal. Sin embargo, es un dato importante que tenemos que anotar. Como dice ahí, aún así puede ser utilizado como guía de rechazo. El saco escrotal, entonces, miramos por fuera, la piel, le hacemos una revisación minuciosa para revisar sarna. ¿Por qué es descalificante la sarna? Porque aumenta la temperatura de la piel, y al aumentar la temperatura de la piel, lo que va a causar es un problema de termorregulación. Y vamos a ver cómo incide los problemas de termorregulación en la producción de espermatozoides. Heridas.
Las heridas son frecuentes porque los testículos son grandes y pendulares y muy próximos al piso. Entonces, los testículos pueden tener heridas de espinas, pueden tener heridas de alambres, de flechilla. Esas heridas pueden ser anteriores y causar fístulas, pueden ser heridas penetrantes que interesen el propio testículo, causando una orquitis en la zona, y se va a curar, y esa evolución puede llevar a que haya un impedimento en el normal deslizamiento de los testículos. Las heridas viejas van a producir cicatrices, que muchas veces son lo que tenemos que buscar. Entonces, tenemos que revisar correctamente la piel del saco escrotal, previendo de que si encontramos cicatrices, pueda eventualmente haber habido heridas punzantes, heridas perforantes del escroto y punzantes para testículo, que interesen el parénquima testicular y que puedan provocar una afección testicular. Y sobre todo, que puedan haber provocado una disminución de la movilidad que tengan entre la vaginal parietal y la vaginal visceral del testículo, para que pueda ser la termorregulación de forma correcta, para poder tener el ascenso o el descenso testicular. En cuanto a la cantidad de lana escrotal, mucha lana, poca lana, mucha lana es contraproducente. Recuerden que la lana, algunos dicen que, bueno, que es un buen termoaislante, pero bueno, 1 centímetro es lo que se recomienda, no estar el escroto pelado, porque el sol lo afecta muchísimo y puede provocar los procesos de degeneración testicular. Bueno, la circunferencia escrotal, tomamos el tamaño testicular, podemos, en vez de tomar la circunferencia, podemos medir con un calibre el tamaño testicular, podemos medir el tamaño testicular por ecografía, pero lo usual es tomar la circunferencia escrotal. Y después, bueno, la forma, posición y cómo funcionan los mecanismos de termorregulación. Todo eso evaluamos en cuanto al saco escrotal. En cuanto al contenido escrotal, ¿cuál es el contenido escrotal? Los testículos, que son los dos, los epidídimos, que están los dos, uno para cada testículo, y los cordón testicular, que son 2. Ahí todo es con simetría bilateral, o sea, hay duplicado. Tiene que estar primero, lo primero que todo, tiene que estar presentes. La falta de testículos, que se llama criptorquidia, es la falta de descenso testicular, que se llama criptorquidia, es un problema congénito, hereditario, que se traslada a las generaciones, causa de no aptitud en el examen andrológico. Tienen que estar presentes los dos. Después de que están presentes los dos, nosotros verificamos el deslizamiento, llevándolo hacia arriba y hacia abajo, hacia la parte distal del saco escrotal. Y allí se van a palpar los dos testículos, agarrando con toda la mano, todos los dedos apoyados sobre el parénquima testicular. Vamos a notar una cierta rugosidad en ese parénquima testicular. Y en ese, con los dedos pulgares, vamos revisando todo el parénquima testicular, y ahí vamos a hacer algunas cosas diferentes. Primero, comprobar la simetría testicular. Los testículos deben ser simétricos. Si hay asimetrías, puede haber alguna dificultad en uno de ellos. Por ejemplo, una falta de desarrollo de uno de esos, que se llama hipoplasia testicular. La hipoplasia puede ser unilateral y hay una asimetría. Puede haber una hipoplasia también bilateral, en la cual hay una asimetría, pero está afectada a otra parte.
Bueno, primero verificar la simetría y después verificar que todo el parénquima tenga la misma textura. Y en la verificación de la textura hacemos la verificación de lo que llamamos tono testicular. Ese tono testicular está conformado por dos datos. La consistencia o la resistencia que ofrece el tejido al ser presionado y la elasticidad, que es la capacidad de devolver. Entonces, nosotros vamos a revisar el tono testicular. Y según cómo esté el tono testicular, ese tono testicular es importante para ver cómo está funcionando la espermatogénesis. Así que entonces, vamos a ver el tamaño, la simetría y la consistencia y elasticidad, o sea, el tono testicular. El epididimo, que son los epididimos, derecho e izquierdo, vamos a ver el tamaño, la simetría y la consistencia. Primero, tiene que estar. La falta de una parte del epididimo se llama aplasia segmentaria. Si falta, a veces es común que falte el cuerpo del epididimo. Entonces la aplasia del cuerpo del epididimo hace un carnero, si es unilateral, subfértil, porque solo trabaja con un testículo. Pero si es bilateral, lo hace estéril, por lo cual tengo que descubrirlo para ponerlo como no apto. Y en cuanto al cordón testicular, revisaré que esté el conducto deferente, se nota por presión, ustedes lo notan como un tubito duro de unos 2 a 3 milímetros de diámetro, en la parte, sobre todo medial posterior del cordón testicular. Tienen que ver si el plexo pampiniforme está normal o agrandado, a veces está muy agrandado e invade la cabeza del epididimo, ¿ah? Y la presencia del cremaster. Mucho más no pueden tocar. La arteria testicular es raro que la toquen, y el nervio testicular es innecesario que lo vayan a tocar. El funcionamiento ya lo revisamos, ya lo vieron antes. Bueno, el saco escrotal, entonces, acá tenemos una disminución del tamaño escrotal, ¿tá? Recuerden la circunferencia escrotal y la época del año en la que ustedes lo hacen. Bueno, y acá tienen otro escroto, en lo cual hay una simetría manifiesta, con un testículo más chico que con otro, acá estaría más agrandado. El tono testicular es indicador de la funcionalidad, del grado de represión que tienen los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos es donde están las células sustentaculares de Sertoli y las espermatogonias, y después todos los grados de diferenciaciones celulares hasta las espermátidas, que son cuando se produce la espermiación, que van hacia el centro del túbulo seminífero. Entonces, ahí empieza su periplo de maduración el espermatozoide, una vez que está en la luz del túbulo seminífero. Pero entonces, además de las células sustentaculares de las gonias, también están las células intersticiales, que son las que producen testosterona, que son las necesarias para la espermatogénesis. Del grado de represión de ese túbulo seminífero y de población celular, dependerá el tono testicular, que es la consistencia del parénquima testicular, la consistencia y la elasticidad de ese parénquima testicular. Entonces, acá hay 3 colegas, Dalloway, Ruther, que es en Argentina, y Blockey, que establecieron escalas. Casi todas las escalas van del 1 al 5, Blockey puso una escala del 1 al 4, en lo cual generalmente tono 2, 3 y 4 son los normales, firme y elástico, blando y esponjoso, y el tono 4 o tono 5, los extremos, son los que no se aconsejan. Para hacerlo más subjetivo,
podemos, cerrando el puño de la mano, entonces establecer los grados. Cuando nos apretamos acá en el nudillo es un 1, es duro e inelástico, indica fibrosis. La sustitución del parénquima testicular por tejido fibroso, por fibroblastos. Después tenemos un tono 2, un tono 3, un tono 4, que son distintas posiciones de este musculito que tenemos acá, el prensor digital, ¿tá? Y el 5 es esta parte blanda que nosotros tenemos acá en el medio. Entonces, ni el tono 1 ni el tono 5 son los que son aceptados. La flacidez, un muy blando y muy esponjoso, son indicadores de una degeneración testicular con una falta de células en los túbulos seminíferos, ¿tá? Una degeneración testicular muy importante, cosa que nos va a señalar un carnero seguramente infértil. Bueno, ahí puse como dato trabajos realizados por Foot en toros, demuestran que el tono testicular tiene una alta correlación con la calidad seminal, un tono testicular blando asociado a calidad seminal pobre, con su fertilidad o esterilidad. Lo que hablábamos recién de la falta de las líneas espermáticas. Ahí tienen el epidídimo. El epidídimo está en la parte superior del testículo. Se puede palpar este borde a través de la piel del escroto. Bueno, ahí tienen toda la masa testicular, tienen la cola del epidídimo, y en la cola del epidídimo, bueno, puede estar normal y con represión de la cola del epidídimo, podemos medir el tono de la cola del epidídimo, y lo importante es compararla una con la otra, ver si hay simetría de las colas del epidídimo, si están con tono epidídimo correcto, ¿tá? Que debe ser más o menos, se puede aplicar la misma escala para el testículo. Un epidídimo duro indica epididimitis crónica, seguramente, ¿tá? Muy probablemente asociado a brucela. ¿tá? Un epidídimo asimétrico, como este grande que hay acá, generalmente duro, con un testículo chico que tiene una degeneración testicular generalmente crónica, me indica muy probablemente una epididimitis, que en este caso puede ser unilateral, aunque generalmente los dos testículos son los afectados. Pero en este caso se ve bien afectado el testículo que dice 1 allí, que bueno, puede ser el derecho o el izquierdo. Salimos de saco escrotal y su contenido, ¿tá? Ya evaluamos entonces todos los integrantes de la termorregulación, ya vimos todos los integrantes de la formación de las células espermáticas, cómo se palpan los testículos, cómo se comparan uno con el otro, y allí vamos calificando y viendo si es normal o presenta alguna dificultad. Ya vimos cuál es la importancia del tono testicular, cómo se clasifica y cómo se mide, cuáles son los tonos testiculares normales, y bueno, entonces ahora salimos del saco escrotal y nos vamos a pene y prepucio, viendo el prepucio primero. El prepucio tiene un orificio prepucial, que habitualmente está con unos pelos largos, ¿tá? Y ese orificio prepucial tiene que estar sano. Nosotros hacemos una investigación, lo abrimos así, revisamos un poquito la mucosa prepucial y vemos cómo está ese orificio prepucial. El orificio prepucial puede estar lesionado con un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio del prepucio se denomina postitis, y esta postitis, según la clasificación que tienen, pueden ser más o pueden ser menos graves. Todas revistan cierto grado de gravedad, y
en el caso de que nosotros tengamos una postitis, todos los carneros con postitis son clasificados como de decisión diferida. La postitis puede, según su evolución, comenzar como una pequeña irritación. ¿Ah? Es común en carneros con una administración de dietas altamente nitrogenadas. La postitis perdonen, la postitis inflamatoria, pero no debida a microorganismos, una postitis, bueno, ya me va a salir la palabra adecuada. No hay un proceso inflamatorio por un microorganismo. Esa postitis se le puede agregar el microorganismo y hacerse una postitis inflamatoria, ¿tá? Y cuando se agrega ese microorganismo, que muchas veces es el Corynebacterium renale, ese Corynebacterium renale, ¿qué es lo que hace? ¿Afecta la piel? No, no afecta la piel directamente. Lo que hace es disgregar la urea que presente en la orina y formar amoníaco. Y ese amoníaco es el que irrita aún más el prepucio. Siempre que hay postitis, hay dolor. Y entonces ese dolor puede impedir la monta natural del carnero. Los que han ido al campo a hacer alguna práctica vieron que hay algunos carneros con postitis con distintos grados de evolución. ¿Cómo es la evolución de las postitis? Bueno, empieza por una irritación leve, sigue por una irritación más severa, hasta que se empieza a perder la continuidad de la solución de continuidad de la piel, y ahí empieza a haber una costra, y esa postitis se va tornando una postitis ulcerativa. Cuando nosotros barremos la costra y queda una superficie con bordes netos, sangrantes, entonces tenemos la postitis ulcerativa o llaga de prepucio. Es una condición bastante similar a la del toro. En el toro se la clasifican según cuánto en la circunferencia del prepucio, cuánto abarca, y bueno, eso es la postitis aguda. Una vez que se solucionan las postitis, pueden quedar fibrosis, cicatrices, y esas cicatrices, esa fibrosis, pueden impedir muchas veces, pueden provocar la estenosis del orificio prepucial y pueden impedir la protrusión del pene, la protrusión normal. Una de las tareas que nosotros hacemos para la evaluación de esto es la extracción del pene con el animal sentado. Entonces, si nosotros extraemos el pene y el pene sale normalmente, entonces podemos pensar que no hay una fimosis. Pero si ya vemos un proceso, un prepucio muy cerradito, muy redondito, eso me puede indicar con dificultades para la extracción manual del pene, seguramente me va a indicar un proceso, un problema funcional también en ese prepucio. Bueno, el pene lo sentamos al carnero, entonces lo tomamos de la S peniana, de la parte inferior, y allí haciendo una maniobra tratándolo de embocar dentro por el orificio prepucial, lo tomamos con es una acción bimanual, lo empujamos, lo tomamos con la mano de arriba, y después con la otra mano lo tomamos por detrás del yelmo del glande. Para eso es útil ponerse los guantes de nitrilo o los guantes de látex, para poder con un movimiento suave y constante exteriorizar todo el prepucio, todo el pene. Es importante revisar todo el pene para ver si hay algún tipo de lesión. ¿Qué lesiones puede tener el pene? Bueno, la falta del apéndice vermiforme, problemas de lesiones de glande, puede tener, ¿cómo se llamaba la inflamación del
prepucio era postitis. Y la del pene, aprovecho a tomar un poquito de café y los escucho. Balanopostitis. Balanopostitis es la combinación. Balanitis es la inflamación del pene. Entonces, la balanopostitis es la combinación de una postitis con una balanitis. Cuando hay un proceso inflamatorio en el pene, muchas veces también se le agrega el proceso inflamatorio en el prepucio. Por eso se llama balanopostitis, en el que hay un aumento del tamaño, hay una pérdida de la función, dolor, rubor, hay la presencia de una secreción que puede ser fibrinosa y que puede hacer costras. Eso me indica una balanopostitis o una balanitis pura. Es difícil que haya solo balanitis, siempre están asociados. Las balanopostitis también son, clasifican al carnero como de decisión postergada. Tenemos que exteriorizar que no haya habido alguna cicatriz con amputación de parte del yelmo del glande si fue por un problema de esquila. Es muy raro en los carneros que haya anillos de lana o pelo, ¿ah? Es muy raro, puede encontrarse alguno que ampute o que provoque la lesión del yelmo del glande. Es raro que en los carneros se pueda producir la fractura de pene. Llamamos a la fractura de pene o hematoma de pene a un proceso agudo, bueno, que se puede volver crónico, pero que se rompió la túnica albuginea que contiene los músculos isquiocavernosos. Entonces, al lesionarse o romperse la túnica, eso provoca la pérdida, la extravasación de sangre, el hematoma, o si es muy grave, lo que llamamos la fractura de pene. En el toro es bastante común, en el carnero ya no es tan común, pero puede presentarse. Si es así, se presentaría por delante, hacia craneal, del cuello del escroto, en la zona retroprepucial, o sea, por detrás de donde estamos tomando el pene, en este caso en esta foto, ¿tá? Por detrás, en esta zona de acá atrás. Acá generalmente es donde se rompe, ¿tá? Y eso es por una afección en el momento de la monta. Bueno, ahí tenemos el proceso bimanual para poder exteriorizar el pene. El pene puede ser tomado de la S peniana por delante o por detrás del cuello escrotal. En este caso está por detrás, por eso no se ve la mano. Levantamos el pene, ¿tá? Y después lo sostenemos acá y se sostiene del yelmo del glande y se tracciona. Lo importante es la revisación de todo el pene. Hay algunos folículos pilosos en la parte del prepucio, del orificio prepucial, que son normales, y algunos que están en el fondo también, que son enteramente normales. En cuanto a la revisación andrológica del examen particular del aparato reproductor, lo único que nos quedaría por revisar serían las glándulas accesorias. Y para ello podemos recurrir a una técnica digital o, más modernamente, a la ecografía. No tengo ecografías acá para mostrarles de glándulas accesorias, pero son muy útiles para diagnosticar si hay vesiculitis. En los carneros no es tan grave el problema de vesiculitis como en los toros. En los toros es de mayor incidencia. En los carneros no tanto. Entonces, bueno, parte del examen andrológico puede ser realizado por una ecografía. En este caso utilizaríamos un transductor de 7,5 MHz. Cuanto más frecuencia, mejor. Vamos a estar al lado de las glándulas accesorias, se hace por vía rectal y así veríamos las glándulas vesiculares y la zona de la próstata.
En cuanto al examen funcional, se coloca lo podemos hacer en el momento de la colecta de semen, se coloca una hembra en un cepo y permitimos primero que haga el acercamiento. Generalmente el carnero se acerca, hace un flemen, que es la estimulación del órgano vómero nasal. El carnero hace así, hay una estimulación sexual, está reconociendo las feromonas. Se estimula, monta la oveja, realiza la búsqueda, la intromisión y el golpe de riñón. Esas son las fases de la cópula. Fases que tienen que ser normales. Entonces, si yo tengo dificultades a nivel articular de la columna vertebral, que ya la revisamos, voy a tener un problema en el golpe de riñón. Si yo tengo problemas a nivel del pene, voy a tener problemas. Y esto mide además la habilidad de ese carnero al depositar el semen, por lo cual el examen funcional es importante. Y puedo aprovechar el examen funcional para, además de haber montado la oveja, poder realizarle un examen de semen y hacer una colecta de semen, por ejemplo, con vagina artificial. Los carneros de campo muchas veces no están acostumbrados a la colección de semen por vagina artificial, por lo cual puede ser necesario colectar por electroeyaculación, o ahora hay un método nuevo con un vástago especial que mediante ecografía y estimulación directa de la zona de las glándulas de las glándulas vesiculares, de la próstata, de la base del pene y de las ampollas del deferente, entonces puede provocar una eyaculación. Está en una fase un poco experimental, esto no está todavía desarrollado como un método de colección para trabajar continuamente, pero es un método de colección que está tratando de desplazar a la electroeyaculación por el tema de bienestar animal. En otros países no se puede utilizar la electroeyaculación, por lo cual se tienen que adaptar con las nuevas métodos de colecta. El espermeograma, entonces, es la valoración del eyaculado. La colecta de semen, entonces, como decíamos, hacíamos por vagina artificial, la electroeyaculación, o el método de estimulación manual con un transductor de ecografía. Vamos a hacer una valoración macroscópica del semen eyaculado, una valoración microscópica, y bueno, y tenemos que tener en cuenta en todas estas valoraciones, no es el tema de hoy, espermeograma, pero sí tener en cuenta que hay diferencias estacionales. Recuerden siempre la época en la que ustedes están haciendo el examen andrológico. Además de las diferencias estacionales, tengan en cuenta si los carneros estuvieron en actividad o están en inactividad al momento de la valoración del espermeograma, porque algunos valores pueden estar alterados, sobre todo en las primeras eyaculaciones de la temporada. Siempre tienen que tener en mente valores mínimos aceptables para los carneros y realizar la evaluación. Ahí tienen en esta plantilla, volumen, concentración, motilidad, como valores normales, dosis inseminante y duración de la espermatogénesis, 40-49 días. Como dijimos, fijen estándares, un carnero corriedal que produzca 0,8 mililitros en etapa reproductiva, en estación reproductiva, un carnero de unos 60 kilos, capaz que es un poco bajo. Tendría con una circunferencia escrotal de más de 36 centímetros, es un poco bajo. Pero tienen que ver si eso es normal. Un carnero en
noviembre o en octubre que produzca 0,5 mililitros de semen, tal vez no es un valor bajo. Entonces, bueno, recuerden, un carnero que produce menos de 1500 o 1200 espermatozoides por milímetro cúbico es un valor bajo, ¿tá? Esperándose entre, 1500 no, 1,5 millones. Menos de 1,5 millones a 2 millones por milímetro cúbico es un valor bajo para noviembre, para octubre, es un valor bajo para la estación reproductiva, siendo un valor que puede llegar a ser normal para noviembre, octubre. ¿Tá? Tengan en cuenta la época en la que están y el estándar que ustedes tienen según la época en la que están. Consideren bien para poder clasificar esos carneros correctamente. Se deberían fijar estándares mínimos de parámetros seminales para la clasificación de los eyaculados. Bueno, es lo que estamos hablando. La prueba de capacidad de servicio es la cantidad de veces que el carnero eyacula durante un periodo. Es una prueba cuantitativa que habla de la potencia sexual de ese animal y la capacidad de libido que tiene. Habla de la libido. El carnero, en este caso, puede presentarse, puede tener una eyaculación, entonces en la evaluación funcional puede pasar ese parámetro como que es hábil, pero después en la capacidad, en la prueba de libido, en la capacidad de servicio, no demostrarse como hábil. Y acá nosotros medimos algo que es un poco subjetivo, pero es el interés del animal por la reproducción. Y eso es heredado, está determinado por la cantidad de hormonas que tiene, y hay factores psicológicos, ambientales, etcétera, que están presentes. Entonces, yo les puse acá 3 tipos de pruebas. La prueba de Kilburn, que ponen el carnero con 4 ovejas en celo, ¿tá? Y miden durante 20 o 40 minutos la cantidad de montas completas. Montas completas quiere decir todas las fases de la cópula hasta el golpe de riñón, incluido. La prueba de Blockade, que se hace el comportamiento de 4 carneros con 4 ovejas que no están en celo, ¿tá? Durante 40 minutos, y la Borde, uruguayo él, mide la capacidad de servicio de un carnero frente a 2 ovejas frías en 40 minutos, en un brete. Entonces ponen las 2 ovejas en un cepito, y ahí el carnero las va a montar, y nosotros medimos en 40 minutos cuántas veces lo ha montado. Y ahí podemos comparar cuáles son aquellos que tienen mayor capacidad de servicio y cuáles son los que tienen menor capacidad de servicio. Se supone que los que... ¿Perdón? ¿Qué quiere decir ovejas frías? Perdón, pero... Frías que no están en celo. Kilburn pone 4 ovejas en celo, y es diferente porque la estimulación es diferente. Si las ovejas no están en celo, si las ovejas están en celo. Bloque y la Borde pusieron ovejas que no estén en celo. ¿Por qué? Porque en noviembre posiblemente no tenga ovejas en celo, y porque si bien no va a estar tan estimulado el carnero, pero sí va a mostrar diferencias individuales para todos los demás, entre todos ellos. Entonces, por eso es importante tener en cuenta qué es lo que estoy colocando para poder medir. No sé si se entendió. El diseño de la prueba está hecho así. Sí, gracias. ¿Sí? Ah. Una vez que terminaron de hacer todas las evaluaciones, bueno, ¿qué nos faltaría? Bueno, colaterales. Bueno, puedo sacar examen de sangre para verificar Brucella ovis, por ejemplo. Puedo realizar, bueno, ecografía ya vimos, ecografía de glándulas accesorias, pero puedo incluir la ecografía testicular como un elemento importante, sobre todo
no para establecer qué es lo que esté pasando hoy, sino para ver qué es lo que pasó anteriormente en ese carnero. Después, un poco más adelante, yo voy a tener unas imágenes allí de ecografía y vamos a hablar un poquito de la ecografía testicular. Los defectos encontrados, se recuerdan entonces que teníamos 3 categorías: los aptos, los de decisión diferida y los no aptos. Los defectos pueden ser clasificados por zona o por origen. Por origen hablamos de los congénitos o los adquiridos. Entonces, cuando ustedes presenten en su cabeza cuáles son los defectos que encontraron y vayan a establecer el pronóstico, entonces, bueno, vamos a ver. La clasificación por zona, entonces tenemos en zonas generales, ojo, boca, patas, etc. En zonas especiales, saco escrotal, contenido, pene y prepucio. Y por origen, que está muy interesante esto, en congénitos, los congénitos son todos no aptos para la reproducción, ¿tá? Se da generalmente en carneros jóvenes o en carneros a los cuales se les va a verificar el primer servicio. Posiblemente no sean jóvenes, pero si el productor no hizo evaluación andrológica en los años anteriores, bueno, ustedes pueden encontrarse con problemas congénitos en una evaluación de aptitud reproductiva. O problemas adquiridos en la mayoría de los carneros que ya han tenido un desempeño en la reproducción. Ahí tienen una clasificación desde los carneros no aptos por zona. Bueno, si es prepucio, la fimosis, la parafimosis. Fimosis hablamos de la incapacidad de protrusión, y la parafimosis la incapacidad de retracción del pene. Las balanitis con adherencias, la hipospadia. ¿Recuerdan lo que es la hipospadia? Es un problema congénito. ¿Qué pasaba en la hipospadia? Hola. ¿Alguno que esté ahí medio que no se durmió todavía? Yo no me acuerdo, profe. La hipospadia es la deficiencia en el cierre uretral. Entonces, en la uretra, en el yelmo del glande, en vez de producirse la eyaculación por el apéndice dermiforme, tiene una apertura en la parte inferior, en la uretra, la deficiencia del cierre uretral. El cierre uretral, el músculo uretral se une y se tapiza por la piel, entonces eso es la hipospadia. Y la hipospadia es un problema congénito, hereditario, y es motivo de descarte. Ustedes lo van a corroborar porque el carnero orina por otro lado del que no tiene que orinar. Las fístulas en el escroto, producto de heridas punzantes, son no aptos. En los cordones testiculares, el varicocele o la hernia inguinal, bueno, puede llegar a operarse, lo mismo que el varicocele, pero si el valor del carnero no es demasiado grande, es no apto. En los epididimos, la epididimitis es no apto. La aplasia, el granuloma espermático, que ya lo vamos a ver lo que es, o la espermiostasis, que es otra versión del granuloma espermático, son no aptos. En los testículos, el criptorquidismo, la atrofia, la hipoplasia. En la boca, defectos dentarios incompatibles con una alimentación normal, y en los pies, las enfermedades podales, todos características de carneros no aptos. En cuanto a origen, los problemas congénitos, todos son no aptos: defecto de aplomo, de dentición, la criptorquidia, las aplasias, falta de desarrollo de una parte del epididimo, de las vesículas, el hidrocele, ¿tá? Asimetrías testiculares con hipoplasia testicular, ¿tá? Todos esos defectos congénitos son los más importantes que tienen que ustedes detectar. ¿Por qué? Porque se transmiten a la herencia. Entonces, son carneros que hay que eliminar de la reproducción. En cuanto a los defectos adquiridos, bueno, tienen que ver cómo va a afectar la reproducción. Y ahí el criterio técnico de ustedes va a tener que establecer un pronóstico según distintas cosas, según la gravedad, según cómo comprometió, y sobre todo según un pronóstico
de futuro, cómo va a influir eso en la reproducción. Bueno, y ahí tienen traumatismos, heridas en el pene, el escroto, la fimosis, la parafimosis. Bueno, si el carnero tiene fimosis, bueno, hay alguna técnica quirúrgica para la rescisión de parte del prepucio, pero en carneros de baja importancia, entonces ahí empiezan a valorar las características de precio y de calidad del carnero versus el tratamiento que le tenemos que establecer. Balanitis, balanopostitis, postitis ulcerativa, etc. ¿Tá? Ahí tienen en esa plantilla las enfermedades. Y bueno, y lo demás es decidir qué es lo que van a hacer con cada uno de ellos. Una vez que terminan la evaluación reproductiva y clasificaron, hicieron una ficha por carnero y clasificaron los carneros, es muy útil pintarlos, aquellos que van siendo aptos, para que si se me entreveran, yo rápidamente los pueda separar. Una vez que tengo todo eso, ¿cómo termino esto? Haciéndole un informe al productor y dándole un informe. Bueno, de tantos carneros se encontró esto, se encontraron estas patologías, y bueno, fueron clasificados como tantos carneros con aptitud normal, o lo que llamamos aptos para la reproducción, tantos carneros a los cuales se les va a tener que hacer, a fulanito de tal, se les tiene que hacer esto, una clasificación de los defectos que encontraron, y tantos carneros no fueron aptos, con lo cual se aconseja el castrado y la faena o la venta de los animales. De esa manera terminarían el examen andrológico para poder bueno, brindarle los mejores datos al productor. Ahora vendría la segunda parte. Valentina, no sé si querés cortar este video y después separarlo del otro. Sí. ¿Qué te parece? Dale, ya cortó. Dale.